No sé si se acuerdan dónde nos quedamos la última vez cuando estamos en el Sefer Shemuel Aleph. La última vez que vimos que Mijal, la esposa de David, lo salvó. ¿Se acuerdan que lo estaban rodeando? Mandó Shaul a rodear su casa y para que no se escape y traerlo porque lo quería matar. Entonces ella lo que hizo primero fue simular como si fuera que había alguien durmiendo. Puso una... Las imágenes son representativas. ¿Sí? Entonces metió como un muñeco durmiendo ahí, le puso pelo ahí de pelo de cabra. Bueno, entonces le dijo que se tenía que escapar. David en ese momento, como dijimos, cuando se dio cuenta que estaba rodeado, en ese momento empezó a componer un Teilim. El Teilim, el Salmo número 59, la Menaseach, Al Tashchet de David Michtam Bishloach Shaul. Dice, la Menaseach dice para un canto para Hashem de David, que dijo, estaban vigilando, Michtam Bishloach Shaul, cuando mandó Shaul Baishmeru, el Abayit, la amitó, y empezaron a rodear y a cuidar su casa para matarlo. Entonces en ese momento, David compone y pone Atzileni me oyevai. Esto no viene en la serie, seguramente. Ok. ¿Sí? Atzileni me oyevai. Sálvame de mis enemigos. Elokai mimbit komemai tesakebeni. De mis adversarios, protégeme. Atzileni mi poaleaben. Sálvame de los hacedores de la impunidad, de los que hacen mal. Umeanshe damim, y los hombres sanguinarios, oshiaeni. ¿Por qué? Kihine arebun enafshi. Porque me han tendido una emboscada, ¿verdad? En ese momento que lo estaban rodeando. Una emboscada, mi alma yaguro alay de así, ahí se congregaron sobre mí todos los poderosos, pero yo no pequé. ¿Qué hice? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? En ese momento vino Mijal y dijo, ya, deja de componerte Teilim, ya escápate, ahorita ahorita no hay que estar esperando milagros ni sim. Ahorita tú tienes que hacer algo, te tienes que escapar. Y en ese momento David termina de escribir el Teilim, el Salmo, y se escapa. Esto lo vimos la semana pasada, mientras todos los soldados estaban rodeando su casa, él se escapa. Y en ese momento después, cuando suben los soldados y ven, se dan cuenta que hay una persona durmiendo, y ella les dice que no, que está enfermo David y que no puede atenderlos. Ellos se van, los soldados van con Shaul y le traen la noticia que David estaba enfermo. Le dijo, eso es mentira, eso es una excusa para no venir. Vayan y deténganlo y me lo traen, si está enfermo, con la cama. Entonces, fue en ese momento, Shaul se enojó, fue otra vez los soldados y cuando llegan, lo van a traer, ella dice que estaba enfermo, entran, destapan la cama y se dan cuenta que no, que era un muñeco que estaba ahí. Entonces, inmediatamente la detienen a ella, se la llevan a ella al rey Shaul, y cuando llega con el rey Shaul, que era su papá, le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste así? Entonces le dijo, porque no es mi culpa, tú me casaste con un malhechor, la culpa es tuya, tú me casaste. Entonces ella quería esto. Dice, pero tú metiste un muñeco ahí, ¿por qué lo hiciste eso? Para ganar tiempo y que se pueda escapar. Le dijo, no, eso me obligó. Me puso una espada y me dijo que si yo no hago eso, me corta la cabeza. ¿Qué quieres, que me corte la cabeza? ¿Qué quieres que haga? La culpa es tuya que me hiciste casar con él. Obviamente tenía que salvar su vida. Entonces Mijal ella fue lo que le dijo a Shaul en ese momento. Y ahí fue cuando se escapa. Entonces todo era un tiempo que se necesitaba para que se pueda escapar. La cosa es ahora, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde? Ok, se escapó David. ¿A dónde? ¿A dónde? Si todo el reino de Israel está dominado por el rey Saúl y todo el mundo quien lo vea, David es famoso, David mató a Goliat, David trabajaba en la corte, David dijimos que era en ese momento el ministro de guerra y había ganado ya varias guerras contra los Pelistim. Entonces David era famoso, no era una persona que ya, como antes, que era insignificante, sino que ahora ya es famoso, aunque la gente todavía no sabía si estaba coronado, si estaba ungido para ser el rey o no, eso no, pero de todas maneras él era muy famoso. ¿Y a dónde se va a escapar? A donde vaya, lo van a entregar. ¿Por qué? Porque la gente le debe al rey, y el rey es Saúl. Entonces,
no sabía en este momento dónde él podía estar a salvo, por lo que se le ocurrió una idea. El único lugar que quizás podría estar a salvo por un rato sería ir con Shemuel. Ir con Shemuel a Naví, que todavía Shemuel ya no había visto más a Shaul. Y va a ir a la casa de Shemuel y ahí le va a pedir un consejo. A ver, tú me ungiste como rey y me quieren matar. ¿Qué va a pasar conmigo entonces? ¿Era verdad que soy rey? No puede ser que entonces me están persiguiendo para matar. Entonces fue a la casa de Shemuel en Ramá. Entonces fue con Shemuel a la casa a Ramá y le dijo... Shemuel, él pensó, Shemuel, él me ha ungido como rey. Entonces seguramente él sabrá qué es lo que me va a suceder. Porque si él me ungió como rey, y por lo menos entonces yo ahí estaré por un rato, seguro. Bueno, entonces incluso pensó que Shaul, aunque sepa dónde él está, no se atreverá a pedirle al profeta Shemuel que me entregue. Seguramente, aunque sepa, no va a venir a pedirle que me entregue. Por lo tanto, cuando David llegó a la casa de Shemuel, le contó todo lo que Shaul le había hecho, que le había lanzado que le había tirado unas lanzas, que lo quería matar, que lo estaba persiguiendo, y le preguntó al Naví que le dijera, bueno, por favor, dime cómo va a terminar todo esto. O sea, ¿me van a matar? Yo no me voy a matar, tú me ungiste como rey, voy a ser rey, o ya no. Sin embargo, Shemuel no le respondió nada, no abrió la boca. Lo único que hizo, Shemuel quería que él obtuviera todavía más emuná, de que como él ya había sido ungido como rey, entonces Shaul nunca tendría éxito en matarlo. Pero eso tenía que venir de propio David, esa fe que si yo te ungí como rey, tú sabes que no va a tener éxito. Pero, ¿qué hizo Shemuel? Se lo llevó a Nayot. ¿Qué es Nayot? Nayot era la yeshiva, Nayot era el Bet Midrash, donde estudiaban Shemuel. Antes había, aunque les parezca mentira y un chiste, había una yeshiva para estudiar, para ser Neviim, para ser profetas. Shemuel tenía alumnos que estudiaban cómo llegar a ser profeta, cómo llegar a ser Naví, cómo concentrarse, cómo quitarse el mundo de la cabeza y concentrarse en eso. Bueno, él los llevó a la yeshiva, donde estaban ahí todos sus alumnos, estaba lleno de alumnos, preparándose para convertirse en profetas. Y ahí Shemuel se sentó con David para estudiar. Empezó a estudiar con él. Una vez que ellos empezaron a estudiar, Shemuel y David no pararon. Shemuel, en ese momento, la intención también de Shemuel era que David se olvide de todos los problemas por un rato, y empezaron a estudiar. Se quedaron estudiando ahí durante toda la noche, y está escrito en el Talmud, en la Midrash, en todos lados, explica que lo que David aprendió esa noche de Shemuel, a cualquier otro Talmid Jajam inteligente le hubiese tardado 100 años en estudiar. Lo que David aprendió esa noche de Torah, cualquier otra persona, cualquier otro Talmid Jajam, no persona que nunca estudió, le hubiese tardado 100 años en aprender lo que David aprendió esa noche. Nayot. En Ramá, pero el lugar se llama Nayot. Entonces, una de las cosas que también estuvieron ahí estudiando era en qué lugar de Eretz Israel sería correcto construir el Bet HaMikdash. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David sabía que él iba a ser rey y él, cuando sea rey, quería, lo primero que iba a pensar es, al final no lo terminaron construyendo, pero la idea de él era que él lo construyera. Pero, por lo tanto, eso es una de las cosas que estudiaron. Pero, desgraciadamente, en todos lados hay gente mala. Y cuando lo vieron a David, que estaba ahí, que era famoso y estaba estudiando, inmediatamente fueron aquí a contarle a Shaul, que no estaba muy lejos, Ramá es dentro de Jerusalén. Entonces, fueron con él inmediatamente para avisarle, informarle que lo habían visto estudiando con Shemuel, estaba ahí toda la noche. Inmediatamente el rey Shaul manda a sus soldados, sus mensajeros soldados, que vayan al Bet HaMidrash, a la casa de estudio, a la yeshiva de Shemuel. Y por orden de que vayan y los traigan a la fuerza, lo detengan y lo traigan. Bueno, aunque Shemuel se oponga, se lo traen para acá. Cuando llegan a la casa, al Bet HaMidrash, a la yeshiva de Shemuel, en ese momento, Shemuel había recibido Ruach HaKodesh, ¿sí? Un espíritu divino. Y el espíritu divino en ese momento se estaba derramando, así como si un vaso se derrama, uno sirve demasiado. Bueno, ese espíritu divino se derramó a todos
estudiantes que estaban con él, y todos empezaron ahora a profetizar. Les cayó todo ese espíritu divino, ese Ruach HaKodesh. Y resulta que cuando entran los mensajeros, los soldados entran a la yeshiva, al Bet HaMidrash, para detenerlos, también les cae a ellos el Ruach HaKodesh. Y en ese momento todos están influenciados. De repente sintieron que el Espíritu Divino se posaba en ellos. Todo. Empezaron. Normalmente una persona debía prepararse muchos años para poder llegar a esta categoría. Pero sin embargo, ya que estaban rodeados de todos, de Shemuel y de los que estaban estudiando para Nevi'im, entonces eso fue que también se beneficiaron de esa influencia divina, de esa Ruach HaKodesh. Era como una antorcha. Cuando una persona, una antorcha de fuego que puede encender a muchas velas. Bueno, acá también era como Shemuel, una antorcha y no se acaba el fuego, ¿no? Uno enciende y el fuego sigue. Entonces, era así, algo que de repente todos comenzaron a alabar a Hashem. Todos comenzaron a decir alabanzas con palabras proféticas y se olvidaron de su misión. O sea, no es un midrash, esto lo cuenta el mismo Naví. Se olvidaron de toda la misión para lo que venían. Era una experiencia tan elevada que se sentían que ni siquiera estaban en este mundo. Ya nada de este mundo les interesaba porque Hashem estaba en contacto directamente con ellos. Una vez les conté, hace mucho pasamos ahora, entre paréntesis, hubo también un caso que no sé si ustedes se acuerdan de un caso del Ger Tzedek, Abraham ben Abraham, era un ger, un convertido. Apenas lo mandé porque era Shavuot, exactamente. Lo mataron en Shavuot, en Vilna, en Lituania. Y él se había convertido, después lo pasaron a buscar. Su papá era una persona muy importante. Él era muy importante, él era un conde, el conde Valentín Potosky, el conde en Cracovia. Incluso hasta hoy en día el palacio, el castillo de la familia Potosky, que era la más rica en ese momento de Polonia, hasta hoy en día el escudo de armas le falta una esquina porque como perdieron a un hijo que se convirtió al judaísmo. Entonces hasta hoy en día le falta esa esquinita, esa esquina del escudo. Él se convirtió después, toda una historia, y él se convierte en un Ger Tzedek Abraham, se llamó Abraham ben Abraham. Y en el momento que todo el mundo le decía, bueno, al final vinieron los papás, los padres, lo encontraron, la policía, todo. Entonces le dijeron, bueno, si tú te regresas y te vuelves a convertir, dejas el judaísmo, entonces ya te vamos a salvar. Él dijo, no, yo quiero morir al Kiddush Hashem, aunque tenga que morir. El Gaón de Vilna también le mandó a decir que lo podía él salvar con un Shema Meforás de los Malajim, y lo sacaba de acá y lo mandaba a otro lado, lo desaparecía. Él dijo, no, tengo la oportunidad de morir al Kiddush Hashem. Y en ese momento los inquisidores lo habían torturado mucho tiempo para que él se desista, pero él nunca se quiso desistir. Y al final, cuando ya le salió la pena de muerte, de repente vinieron los mismos torturadores a pedirle perdón, porque ya se iba a morir. Entonces le dijo, te queremos pedir perdón, ya salió la sentencia de muerte, ya lo iban a matar, perdónanos porque en el otro mundo no queremos que nos hagas daño cuando llegues al otro mundo. Así le dijeron, eran los torturadores, que eran los sacerdotes. En ese momento el ger les dijo, sonriente y tranquilo, ellos le dijeron, bueno, te vas a vengar de nosotros en el otro mundo. Él, tranquilo, sonriente, les explicó, les dijo, les voy a contar lo que me sucedió una vez en mi infancia. Una vez yo estaba en un terreno que pertenecía a mi padre, me encontraba jugando con la arena, haciendo castillos, formando figuras. Entonces, de repente aparecieron unos niños maldosos y me patearon todo el castillo, me tiraron todo el castillo, todo lo que había, las figuras que había hecho, me lo hicieron todo otra vez polvo. Y en ese momento yo era muy chico, llorando, me dirigí con mi papá y sobre esa horrible tragedia que me hicieron, y le pedí a mi papá que por favor castigara severamente a los niños. Mira lo que me hicieron, papá, mira lo que me hicieron, por favor, castígalos. El padre era una persona muy importante. Y mi papá, en lugar de concederme mi pedido, me reprendió, me dijo, oye, me dice que, mira, si yo soy más inteligente que esos niños, no tenía por qué enfurecerme por tonterías. Entonces me dijo, no, son tonterías, ¿qué te vas a enojar por eso? Yo pensé en ese momento que mi papá está equivocado, pero cuando yo sea grande voy a
tomar venganza y me voy a vengar de todos estos niños que me rompieron mi castillo de arena. Ustedes creen, les dijo él a los torturadores, ustedes creen que después, cuando el tiempo ya fue transcurriendo, se me ocurrió siquiera alguna vez vengarme, ya cuando yo era grande, vengarme de lo que me hicieron unos niños. ¿Qué me voy a vengar? ¿Qué me hicieron esos pequeños niños que no tenían entendimiento? Solo pisaron mis figuras de arena. ¿Acaso, les dijo, acaso ustedes creen que en el mundo de la verdad, cuando esté todo tan claro, yo voy a pensar en ese momento en ustedes? Dentro de su necedad quemaron mi carne, mi cuerpo y despedazaron mis huesos, que no son sino como el polvo de la tierra. En el cielo voy a estar pensando a ver cómo me voy a vengar de ustedes cuando ya esté toda la verdad y todo está claro. ¿Qué voy a estar pensando? Cuando una persona ya tiene esa espiritualidad, ya no le importa todo lo demás. Cuando una persona se llena de ruhaniut, de espiritualidad, ya lo demás no. Entonces, eso es lo que le dijo el Ger Tzedek Abraham ben Abraham. Al final, después ya lo terminaron quemando el segundo día de Shavuot, de 1749. Bueno, resulta que después de eso, cuando le van y le avisan al rey Shaul que todos los soldados que había mandado, de repente se quedaron ahí profetizando. Nadie regresó. Decidió mandar un segundo grupo de soldados para que vayan y con la orden de que se lo traigan. Sin embargo, el segundo grupo también entran al Bet HaMidrash y también se quedan como que los agarra algo, como que algo los empieza a envolver, un ruhaniut, una espiritualidad. Derramaba Ruach HaKodesh en ese momento, espíritu divino Shemuel, y otra vez los otros también se quedan en un trance, que lo único que les interesa en ese momento es alabar a Dios. Entonces, tenían un tremendo impulso así de alabar a Dios. Cuando le informan a Shaul, al rey, que otra vez un segundo grupo están ahí, decidió él ir. Dijo, yo voy a ir personalmente. Agarró sus guaruras, sus cuidadores, y se fue con ellos. Y ellos, resulta que antes de Shaul, en verdad, nunca había escuchado algo parecido. ¿Cómo? De repente llegan ahí, todos se transforman. ¿Qué pasó? Entonces, apenas Shaul fue diferente, no tuvo que entrar a la yeshiva. Apenas llegó al pueblo de Ramá, ahí en ese momento sintió un cambio en su persona y todos sus celos de matar a David desaparecieron completamente. O sea, ni siquiera entró. Shaul sintió ese Ruach HaKodesh que se había posado sobre él, que él había tenido esa sensación. Ya dijimos que cuando él lo ungieron como rey, pero después cuando ungieron como rey a David, a él se le fue. Y vuelve a sentir lo mismo. ¿Y por qué Shaul ni siquiera entró? Porque él obtuvo eso antes de entrar al Bet HaMidrash, porque él era una categoría mucho más grande y él ya había tenido ese Ruach HaKodesh. En ese momento entra al Bet HaMidrash Shaul y se quita las ropas reales, las ropas de rey, porque dice, ya no se sentía como un rey, sino como uno de los alumnos de Shemuel, y comenzó a alabar profética otra vez con Ruach HaKodesh. Él mismo, con todos los que estaban ahí en el Bet HaMidrash, empiezan a alabar a Dios. Se olvida completamente del odio y de los celos que tenía con David. Y así permanecieron día y noche. Todos ahí dentro del Bet HaMidrash. Todo ese tiempo Shaul no tuvo conexión con el mundo exterior. Él había ido, en verdad, con la intención a Nayot, ahí donde estaba Shemuel, con la intención de matar a David. Por esos tremendos celos que envolvían todo su ser. Pero inmediatamente cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Divino, se posó sobre él, todo su enojo, todos los celos desaparecieron. Pero ¿cómo pudo ser eso? O sea, ¿cómo pudo suceder eso? Hay que entender una cosa impresionante. Cuando una persona más se acerca a Dios, sus midot, sus cualidades, sus rasgos de carácter van cambiando y se van asemejando más a Dios. Por lo tanto, una persona se vuelve de repente bondadoso, se vuelve misericordioso, al igual que Hashem. Y ya no hay lugar en el corazón para el odio y para la revancha. Alguien a quien el espíritu divino lo envuelve, el Ruach HaKodesh lo envuelve, un espíritu de Hashem es casi como un ángel. Muchas veces nosotros pensamos, el problema está afuera. La otra persona es la que me hizo enojar. El otro es el que me provocó celos. La otra me lastimó. Muchas veces nosotros pensamos así. Pero en realidad el odio, los celos y el enojo en verdad crecen cuando el corazón
se vacía de espiritualidad, de Ruhaniut. Cuando el corazón se vacía, ahí es cuando uno empieza a sentir que el otro me lastimó, el otro me hizo así, el otro me hizo así. Cuanto más material, cuanto más ego, cuanto más orgullo llena a la persona, más espacio hay para la rivalidad y para el resentimiento. Cuando una persona se llena de esas cosas, se llena de ego, se llena de orgullo, ahí es más cuando está más la rivalidad y más resentimiento. Pero cuanta más presencia de Hashem entra en la vida de alguien, menos lugar queda para el enojo y para la oscuridad interior. Cuando una persona, eso fue lo que le pasó a Shaul. Shaul venía con otra intención, pero en ese momento fue envuelto con Ruach HaKodesh. Pero David no había cambiado. Shaul cambió, pero ¿qué pasó? Esos son los secretos más grandes del crecimiento de la espiritualidad de cada uno. No solamente cambiar nuestras acciones, transformar nuestro corazón. Porque una persona a veces puede estudiar Torah, puede rezar, puede cumplir mitzvot, pero el verdadero nivel espiritual está en cómo uno trata a los demás. Dice, en cuánta humildad uno tiene, cuánto controla su enojo, y en si logra alegrarse por el bien del otro. Y entonces eso es realmente cuando ahí ocupa Hashem el espacio dentro de nosotros. Shaul no era una persona común, era una persona que tenía mucha espiritualidad, una persona muy grande. Y aún así los celos, vamos a ver, esto es recién el comienzo de lo que estaba haciendo con David, vamos a ver todo lo que quiso hacer. Los celos entraron en su corazón. La persona, eso nos enseña que la persona, nadie está a salvo de esas cualidades negativas, de las midot negativas, ¿sí? Ni la grandeza de una persona, ni la inteligencia, ni el honor, eso no garantiza. Si una persona no trabaja constantemente sobre sí misma, incluso entonces esos sentimientos pueden crecer hasta consumir. Aunque un sentimiento pequeño, la persona puede crecer hasta consumirla por dentro, consumir a una persona. Eso es muy peligroso. Al principio la persona cree que él controla el sentimiento, pero después el sentimiento termina controlando a la persona. Y eso es en ese momento cuando desapareció, entró el Ruhaniut, le entró la espiritualidad y Shaul se deshizo de todos los celos, porque ya no hay cabida. Entonces, a veces la verdadera batalla del ser humano no siempre es contra sus enemigos, sino contra sí mismo, contra el ego, contra los celos, contra el orgullo. Bueno, y entonces ahí fue, pero hay momentos, a veces a nosotros también vivimos así, hay momentos donde el ego y el enojo o la competencia nos dominan, pero luego llega un momento de elevación, por ejemplo, mediante una tefilá, un rezo sincero, o un Shabbat verdadero, o una clase de Torah. Entonces en ese momento de repente uno siente diferente, lo que antes parecía tan importante, deja de serlo, el orgullo baja, entonces el enojo pierde fuerza, y todo eso lo que le pasó, sí, era lo que le pasó exactamente a Shaul. Pero en ese momento, ¿qué hizo David? Aprovechó que todos estaban en trance y se escapó. Dijo, bueno, ahora es momento para escaparme. Y ahí se escapó, ya pudo escaparse mientras todos seguían. Durante 24 horas siguieron todos ahí. Y entonces se escapa, ¿y a dónde se va? Sabe que no está el rey Shaul en el palacio y se va a encontrar con su amigo. ¿Quién era su amigo? Jonatán, el hijo. Y se acerca con su amigo, le dice, Ma aboni uma hatati. ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me está persiguiendo tu padre? ¿Qué hice? ¿Qué le hice? Dime, explícame qué fue lo que yo le hice. ¿Qué he hecho yo para merecer que tu padre intente asesinarme? Bueno, Jonatán no creyó que David estuviera en peligro. Él dijo, no estaba tan seguro como David que estaba en peligro. Y él le dijo, no, Jalila, Dios libre, respondió. Dice, no vas a morir. Mi padre me juró que no te iba a matar. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos? Que el papá le juró, dijo, mi papá me juró a mí que él no te iba a matar y no va a romper su promesa, no te preocupes, él no va a hacer nada sin consultarme primero a mí. O sea, todo lo que pasa en la corte, en el reinado, yo lo sé, él era el hijo mayor. Entonces, todo yo lo sé, entonces no te preocupes. ¿Pero acaso Jonatán no estaba enterado de que después de la promesa fue David a la casa, al palacio y le tiró y le aventó una lanza otra vez, lo quería matar? De eso no estaba enterado Jonatán. ¿Cómo le dice, oye, no te preocupes, no va a romper la promesa? En verdad Jonatán pensaba que cuando la mente de su papá de Saúl estaba en un estado normal, nunca iba a intentar dañar a David. Solamente cuando tenía esos espíritus malignos que le entraban, ahí perdía el control de sus impulsos, ahí intentaba matar a David. Entonces Jonatán quería que David
mira, cuando ya, yo te voy a explicar, cuando mi papá empieza con esas cosas, tú vas del palacio, se acabó, ya, hasta que se le pase. ¿No? Cuando se le pasa, vuelves. Pero él no te quiere, en un estado normal, no te quiere matar. Pero también Jonatán esperaba que, escuchó que cuando le contó David que su papá venía a matarlo y de repente le entró un ruaj, un espíritu divino, y entonces dijo, seguramente que ya a partir de ahora, ya cambió mi papá. Si me estás contando que en ese momento Shemuel le derramó el Ruach HaKodesh, entonces seguramente, por eso le dijo, no te va a matar. Él estaba seguro que ya no, que a partir de ahora no lo iba a matar. No sabía que era algo solamente pasajero. Bueno, por lo tanto, le dijo, mira, yo te voy a decir algo. Si mi padre intenta matarte, él se acabará dañando a sí mismo en vez de a ti. Dijo, yo ya sé cómo, o sea, él no te va a matar. Sin embargo, David no estaba de acuerdo con Jonatán. Él sabía que Saúl lo odiaba de corazón y estaba dispuesto a matarlo de cualquier manera. Le dijo, estás equivocado, le dijo David. No es así. Tu padre no te cuenta todos los planes malvados que tiene contra mí porque sabe que tú estás de mi lado. Sabe que tú me quieres, tú eres amigo mío. Por eso no te lo cuenta. No porque no te va a contar todo. Sí, las cosas de la corte te va a contar, pero no las intenciones que tiene conmigo. Eso no te lo va a decir nunca. Yo estuve a un centímetro de la muerte. Si no me hubiera movido en ese instante que tu papá me arrojó la lanza, no una, sino 3 veces, yo no estaría parado aquí. Entonces, le dijo, está bien, Jonatán. Le dijo, bueno, Jonatán, le dijo Jonatán a David, bueno, está bien, ok, ¿cómo puedo ayudarte? A ver, dime qué puedo hacer. Tú sabes que yo estoy de tu lado, ¿cómo puedo ayudarte? David le dijo, mira, quiero que averigües cuáles son las verdaderas intenciones de tu padre. Averigua, a ver, ¿por qué? Le dijo, bueno, ¿cómo? Mira, vamos a hacer una prueba. Le dijo, mañana es Rosh Hodesh. Eran 2 días de Rosh Hodesh. Y en Rosh Hodesh siempre acostumbraban el rey a hacer un banquete muy grande para todos los de la corte. O sea, venían los ministros, todos los que trabajaban ahí en la corte, todos, un banquete muy suntuoso, muy grande. Y yo siempre estaba en ese banquete, yo siempre voy a ese banquete. Él trabajaba también en el palacio, en la corte, él era un general, David. Entonces, mira, tú ve ahí y yo no me voy a presentar. Y tú, no obstante, le dijo, en Rosh Hodesh tu padre va a esperar que yo me siente, porque él se sentaba al lado. ¿Cómo se sentaba? No eran unos asientos, eran como, antes para comer no se utilizaba, eran como unas camas, como unos bancas romanas. Se inclinaban, así como. Bueno, y siempre era Shaul, al lado estaba David. ¿Por qué estaba David? Después al lado estaba Jonatán, porque no es kabod, no es un honor reclinarse delante de su papá. Por eso entonces, como todos comían reclinados, entonces se sentaba Shaul, el ministro en ese momento, rey Shaul, David, luego Jonatán, y luego el ministro de guerra, Abner. Así se sentaban, y después todos los demás. Entonces le dijo, mira, me va a ver ahí, va a ver que el lugar está vacío, y va a preguntar por mí. Y yo no me voy a presentar. Y va a preguntar, entonces, si pregunta, quiero saber una cosa, si tu padre pregunta por mí, si no pregunta nada, está bien, quiere decir que no le interesa, que no pasa nada, pero si está preguntando por mí, porque me quiere tener ahí para matarme, entonces te va a preguntar dónde estoy. Entonces, yo quiero que le digas que yo me tuve que ir con mi familia, porque mi familia hacen unos sacrificios justamente una vez por año, un sacrificio muy grande, y me tuve que ir con mi familia, que me estaban esperando mi padre y mis hermanos, y que tú me diste permiso para irme. Si te dice, bueno, ok, no pasa nada. Pero si se enoja contigo y te dice, ¿cómo? Ve y tráemelo para acá, es porque me quiere matar. Entonces tú ve a ver qué pasa. Entonces, y le agregó algo David a Jonatán. Si merezco morir, por favor, mátame tú mismo, pero no me entregues en las manos de tu padre. Yo acepto. Si merezco morir, acepto, pero mátame tú, no tu padre. O sea, imagínense lo que era David. Jonatán en ese momento le respondió a David, Jalil, a ver, dice, no, tú eres inocente. ¿Cómo? No voy a romper el pacto de amistad que tenemos. Habían hecho un pacto. Te aseguro que voy a averiguar las verdaderas intenciones de mi padre y te voy a transmitir toda la información. David le dice, bueno, ¿cómo me avisarás? Ok, dime cómo me vas a avisar. A ver, si me quiere matar vas a venir, la gente te puede perseguir, te puede seguir, nos pueden encontrar. Jonatán le dijo, mira, te voy a avisar de la siguiente manera. Pero primero, le dijo, así traes en la vida, en silencio, vente de acá no podemos hablar, las paredes escuchan. Vemos al campo y te voy a explicar cómo voy a hacer. Bueno, me acuerdo que una vez, a Shalom, mi papá, una vez lo llamaron para ir a Cuba, cuando todavía Cuba estaba difícil la situación. Bueno, sigue difícil, pero antes estaba peor.
Y lo llamaron de la comunidad de Cuba, la comunidad judía de Cuba, para que vaya, por favor, para dar unas conferencias ahí. Entonces mi papá fue y me acuerdo, él me contó que fue al súper, compró latas de atún, compró esto, compró todo, compró comida, papas, lo que sea, todo lo que podía comprar, lata de papas, ¿no? Todo. Bueno, se llevó ahí, no tenía ni para comer. Entonces lleva todo, va a la sinagoga, bueno, ahí anuncian, van a dar una... Así, pero el anuncio era así. Va a haber, mañana en la sinagoga va a haber una comida especial y también hará una clase. O sea, no va a haber una clase, y va a haber una, o sea, para que la gente venga por la comida. Va a haber una comida especial ofrecida para todos los que vengan, no sé qué. Y aparte también va a venir un rabino y les va a dar una clase. Era la manera. Me contó una vez cuando él estaba ahí. Entonces empezó a hablar con el que era el presidente de ahí de la comunidad. Le preguntó, bueno, dime, ¿cómo está la situación? A ver, explícame cómo está. ¿Los dejan, no los dejan? Shh, le dijo, cállate, las paredes se escuchan. No podemos hablar. A la tarde, después te voy a explicar. Bueno, en la noche era la clase. Se fueron, dijo, vamos a la playa. Fueron a la playa, dijo, acá no te puedo explicar, vamos al mar. Se me tuvieron que meter adentro del mar y ahí dijo, ahora sí te puedo contar todo. Dijo, porque en todos lados hay espías y en todos lados se escuchan. Acá en el mar no hay micrófono, no hay nada. Acá te puedo contar y ahí le contó todo. En el mar, ni siquiera ahí. Bueno, acá le dijo, mira, no te puedo contar esto, las paredes se escuchan, vente, y fueron al campo. Entonces le dijo, mira, la señal va a ser la siguiente. Yo voy a ir primero con mi papá, voy a ir ahí, exactamente. Tú escóndete acá en el campo. Había una roca muy grande, que era una roca donde muchas veces la gente ahí ponían Eben Haezel, se llamaba, donde la gente se orientaba o ponían cosas perdidas, así. Entonces le dijo, tú escóndete acá atrás de esta roca, por ahí, y yo voy a venir acá y yo te voy a dar una señal. Si mi padre no me pregunta nada y está todo perfecto, entonces lo que voy a hacer, eso quiere decir que no tiene malas intenciones, voy a traer conmigo a uno que es de mi mayor confianza, un muchacho, y yo voy a hacer que estoy entrenando tirando flechas. Entonces voy a tirar una flecha, la voy a tirar, y si la flecha, si no pasa nada, entonces yo le voy a decir al muchacho, oye, tráeme las flechas que cayeron cerca. Ok. Pero si en verdad hay problemas, yo voy a tirar la flecha muy lejos y le voy a decir a mi muchacho, por favor, corre, que necesito que me traigas la flecha que cayeron lejos. Eso es una señal que tienes que correr y escaparte. Así le dijo. Ok, pero antes de despedirse, por favor, quiero renovar otra vez el pacto de amistad. Quiero incluir en mi pacto también de amistad contigo a mis descendientes. Porque yo sé que tú vas a ser rey y tú vas a castigar luego a mi padre y a la familia. A toda la familia vas a castigar por lo que va a pasar. Te pido, por favor, que a mi familia, a mis descendientes, no les hagas nada. Eso es lo único que te pido, por favor. Y cuando eso suceda, entonces quiero que salves a mis descendientes de la muerte. Vamos a ver. Descendientes, vamos a ver. Jonatán vio con Ruach HaKodesh que David un día mataría a los descendientes de Shaul. Por lo que más adelante veremos cómo David exculpó al hijo de Jonatán a los descendientes y no les hizo nada. Pero Jonatán entonces en ese momento le dijo, mira, tú mantente escondido, yo voy a ir a esa fiesta de Rosh Hodesh, y ahí le dio las señales, cuando me escuches estas palabras, pues, y me vas a escuchar que yo diga, no, la flecha cayó cerca, ven, tráela. Eso, puedes salir de tu escondite, no pasa nada. Pero si no, como dijimos, tienes que escaparte. ¿Por qué decidió Jonatán, explica el Midrash, por qué decidió Jonatán este tipo de señales? Porque lo que le quiso, podía haber otro tipo de señales. Él quiso explicarle que las palabras de la persona, ¿sí? Las palabras de la Lashon Hara, cuando uno habla, son como las flechas. ¿Sí? Cuando alguien habla mal de uno, es como una flecha. A veces cuando uno tira una flecha es difícil después de ya sacarla. Cuando uno, al utilizar la flecha, Jonatán le estaba dando a entender a David que todo esto que le está ocurriendo a su papá son por las flechas de Doeg, Adomí y de Abner y de toda la corte que están hablando mal y le llenan la cabeza todo el día al rey Saúl de que David lo quiere matar. Estos son como las flechas. El Lashon Hara es como una flecha. Por lo tanto, bueno, al día siguiente se presenta, está el banquete, todo un banquete preparado en el palacio, todos están esperando que
empiezan a comer, el asiento estaba vacío, el lugar estaba vacío donde estaba David, se sentó Shaul. No se sentó Jonatán al lado ahora, como se sentaba al lado de David, porque si no va a quedar cerca de su padre y no está bien, no es un respeto reclinarse delante de su papá. Entonces cambiaron. Abner se sentó en ese lugar, quiere decir, Shaul, el rey Shaul, un lugar vacío, que era el de David, que estaban esperando a ver si venía. Abner, el ministro de guerra, y el otro que era el hijo Jonatán. Bueno, así se sentaban normalmente. El primer día, sí, no pasó nada. No pasó nada, no preguntó nada. Eran 2 días de Rosh Hodesh. Al otro día el banquete, llegan al banquete y ahí entonces viene el rey Shaul y le pregunta a Jonatán, ¿por qué no vino el hijo de Ishai a la comida? Ni siquiera lo llamaba David. El hijo de Ishai, no quería ni mencionar su nombre. ¿Por qué no se presentó Ben Ishai a la comida de hoy? Y ni ayer ni hoy, ¿qué pasó? Entonces, Jonatán le explicó, no, la verdad que me pidió y yo le tuve que dar permiso porque era una fiesta que van a hacer una vez por año, hacen un sacrificio en su casa con toda la familia, van toda la familia y le pidieron a él que tenía que estar, era muy importante y por lo tanto yo le di permiso para que él vaya para hacer ese corbán, era un corbán shelamim. Cuando Shaul escucha eso, se puso muy violento y empezó a gritarle a su hijo de una manera muy difícil. Tú eres un rebelde igual que tu madre. Tu madre nunca me hace caso, nunca todo lo que digo nunca me hace caso, eres como ella. ¿Qué pasó? ¿Quién era la mamá? Entre paréntesis. La madre. ¿Se acuerdan cuando explicamos que las mujeres iban en Tu B'Av, se juntaban todas las mujeres y entonces venían los hombres y una vez por año y ahí se hacían los shidduchim? Venían los hombres y escogían a una mujer. Era un lugar especialmente donde se reunían todas las mujeres. Había sido por lo del Shevet Binyamin, que querían matar a todo el Shevet Binyamin. Y así se quedó la costumbre que cada año iban las mujeres y ahí se intercambiaban las ropas. Todas estaban iguales, las pobres, las ricas, las feas, las bonitas. Todos se vestían de la misma manera. Y uno se acercaba y entonces le proponía salir de novios y empezaban a salir, empezaban para casarse. Resulta que Shaul, él mismo, era una persona muy humilde y aparte era muy tímido, muy tímido. Entonces mientras todos los hombres iban a buscar, se acercaban a las mujeres, él no le salía, no podía. Y resulta que de repente vino una mujer que se llamaba Ahinoam, y ella va y se le acerca a Shaul y empieza a hablar, como que ella fue a conquistarlo, no él a ella. Y siempre le reclamaba a veces al hijo, dice, tu mamá es media desvergonzada, dice, ella fue la que... Bueno, y así ahora le reclamó, tú eres un rebelde, igual que tu mamá, ella siempre se opone a mis órdenes. Eres un traidor. Siempre supe que estabas del lado de Ben Ishai, del hijo de Ishai, ¿sí? Y que siempre supe que tú quieres que él sea el rey. Eres un traidor. ¿No entiendes que esto es una desgracia para ti y para tu madre? ¿Qué tiene que ver mi mamá? Claro, porque toda la gente ahora va a sospechar que tú no eres mi verdadero hijo. ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo la gente va a pensar que tú eres mi hijo si estás queriendo que sea otro? Si el rey soy yo y a ti te toca ser rey y de repente tú dejas todo. Le dijo, estás protegiendo al Ben Ishai, con eso que lo estás protegiendo, te estás dañando a ti mismo. Mientras Ben Ishai viva, tu reino nunca será establecido, le dijo. Entonces, le dijo, tú le diste permiso para irse, ahora encárgate y tráemelo acá. Ve a buscarlo y me lo traes. Eres un traidor y no merece vivir. Ya tenía toda la respuesta que quería saber. Todo eso estaba averiguado, era un plan para averiguar si Shaul quería matarlo o no. Y ahí Jonatán sabía que su padre estaba equivocado y entonces le preguntó Jonatán a su padre, ¿por qué debe morir? ¿Qué hizo? ¿Por qué tiene que morir? Ok, pero dime por qué tiene que morir David. ¿Qué hizo? Si alguien es culpable, ese culpable tengo que ser yo, porque yo fui el que le di permiso para irse. Entonces, ¿por qué tiene que morir? Cuando Saúl escuchó que su hijo defendía a David, en ese momento tomó la lanza e intentó amenazarlo así como había... No se la aventó, pero se la puso así como quería matarlo. Ahora ya era más que obvio que el padre planeaba matar a David y que no se iba a detener hasta que David estuviera muerto. En ese momento Jonatán se levanta de la mesa muy enojado, no comió absolutamente nada y se retira se va del palacio. Él también sentía que su papá
lo había despreciado mucho porque lo llamó hijo rebelde y lo había amenazado con su lanza. Jonatán ya no quiso ir en ese momento a contactarse con David porque sabía que cualquier persona lo puede seguir. Se esperó hasta el otro día, dijo, si salgo de acá seguramente mi papá va a ordenar, síganlo. Entonces dijo, no, mejor no voy a levantar sospechas, se quedó, por lo que decidió ir al otro día. Entonces, al otro día, se fue con un muchacho, y le dijo, ya, quiero probar tiro, vamos al campo. Pues, una vez en el campo, Jonatán, estaba escondido David, a ver, ahí lo ven escondido David, ¿ok? Entonces estaba escondido David y Jonatán estaba con las flechas. Y entonces le dijo al muchacho, voy a lanzar flechas, sí, necesito que me ayudes a recogerlas. Lanza la primera flecha y el muchacho, no tan lejos, el muchacho empezó a caminar, a correr para recogerlas. Jonatán lanza una segunda flecha, apuntando mucho más lejos, y mientras el muchacho estaba recogiendo la primera flecha, Jonatán le grita muy fuerte, la otra flecha cayó muy lejos, por favor, corre rápido y tráemela, rápido. No era rápido, era muy rápido, le dijo a David. ¿Qué le quiso decir a David? Escápate ya, no puedes quedarte. O sea, cuando David escuchó esas palabras, inmediatamente entendió que se tenía que escapar. Y todavía más aún, Jonatán le había gritado al muchacho que fuera muy rápido para advertirle a David que no pierda tiempo, que tenías que escapar para salvar su vida. Bueno, el joven fue, recogió la flecha sin saber que estas eran una señal para David. Cuando luego Jonatán le dijo, ¿sabes qué? Llévate, por favor, el arco, las flechas, llévalos al palacio. Ahorita yo en un rato voy. Lo mandó. Cuando empezó a observar Jonatán que no había nadie, ya era la tarde, ya no había nadie en el campo, entonces se esperó todavía un rato más y esperaba que David salga. Pero David no salía porque tenía miedo también que el muchacho que fue, quizás ahora regrese. Se esperó como una hora, todavía ya estaba poniendo el sol. Quería asegurarse David que el muchacho no iba a regresar. Luego de un rato sale David de su escondite, que estaba atrás la roca, y se inclina delante de Jonatán 3 veces para agradecerle salvar la vida. Entonces Jonatán y David en ese momento se abrazaron, lloraron. Era muy difícil despedirse, ya no se iban a ver más. Ya está, ya ahora desaparece del mapa. Incluso David lloraba más que Jonatán, porque él estaba preocupado acerca del futuro, porque a partir de ese momento David tendría que vagar sin rumbo. Ya no, a ver, ¿a dónde me voy a ir? Ya, el único lugar que yo me podía haber ido era a la casa de Shemuel Anabí. Y ahora ni eso, ¿a dónde me voy? A donde vaya, me van a entregar todo el mundo. También dicen el Midrash que quizás David también lloró mucho, más que él, con Ruach HaKodesh, porque sabía que Jonatán iba a morir muy pronto. Y ya no le iba a ver más. Pero al mismo tiempo David se sintió un poco confortado de que por lo menos tenía un amigo. Jonatán le dijo a David, Lech le Shalom, ya, ve con paz, recuerda el juramento que hicimos en nombre de Dios, pusimos a Dios como testigo, y le dijo, yo sé que te vas a convertir en rey, por favor te pido que seas bondadoso conmigo y con mi familia. Bueno, Jonatán no le quiso decir, en verdad no le contó a David todo lo que pasó en el palacio, porque consideraba que era la Shonará. O sea, que era lo principal. Vete, ya. ¿Para qué te voy a contar todo lo que pasó y todo lo que dijo sobre ti y la lanza que me puso? No, ya, eso no viene al caso. Lo principal era que David supiera que estaba en peligro, pero los detalles ya no eran importantes. Luego de que David se despidiera, Jonatán se esperó un rato todavía para asegurarse que nadie lo estuviera siguiendo a David y regresa a la ciudad. A pesar de ese profundo amor que tenía Jonatán por David, y a pesar de los riesgos que él había tomado para salvar la vida de David, sin embargo, Jonatán se le olvidó algo muy importante. No le había dado comida para que se lleve David. O sea, ¿a dónde se va a ir? Sin comida, sin nada. Hubiese traído una vianda o algo, llévate frutas, lo que sea. Se le olvidó. Ese descuido de Jonatán, desgraciadamente, iba a resultar en una tremenda tragedia, que no le dar de comer. David ya se había escapado en el bosque, pero sentía de repente, habían pasado las horas, y sentía mucho hambre. No tenía dónde dirigirse para buscar algo de comida, estaba hambriento. Decidió entonces, ya no puedo ir a la casa de Shaul, voy a ir al Mishkan. El Mishkan en ese momento se encontraba en una ciudad que se llamaba Nob. Y ahí era cercana a Jerusalén, en el territorio de la tribu de Binyamin. Nob era una de esas 42 ciudades que había sido entregada a la tribu de Leví. O sea, cuando entraron Yoshua, a Eretz Israel dividió toda la tierra de Israel, pero hubo 42 ciudades que no eran de nadie, sino que se las entregó a los Levíim en diferentes puntos de Israel para que los Levíim puedan vivir ahí y ellos puedan impartir clases de Torah, enseñar. Entonces, la intención de David era pedir ahí algo de comer. Llegó
y directamente fue con el Cohen Gadol. En ese momento se llamaba Ahimelech. ¿Sí? Fue con el Cohen Gadol. También David, aparte de pedirle de comer, la intención era, por favor, pídele al Urim Betumim, pídele al pectoral, que el Cohen Gadol era el único que podía preguntar. Pregúntale, por favor, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Y a dónde me tengo que escapar? Ya no sé a dónde irme. Cuando David llegó a la ciudad de Nob, era un día de Shabbat. Bueno, obviamente que él podía viajar, porque estaba salvando su vida. Y al entrar al Mishkan, vio que los Kohanim estaban horneando el Lechem Apanim. Era 12 panes en Shabbat, lo estaban horneando en Shabbat. Y para ponerlo en la mesa, en la Shulchan. Entonces David le dijo, ¿qué están haciendo? ¿No saben que está prohibido el Lechem Apanim? O sea, hornear en Shabbat el pan. En el Mishkan y en el Bet HaMikdash de los Kohanim estaba permitido realizar unas tareas, pero eso no, el Lechem Apanim no. Los Kohanim le dijeron no, pero acá nos enseñó Doeg Adomi, que ellos lo tenían como un rab. Él dijo que sí, que en Shabbat se puede hacer. Dijo, no, es un error, le dijo a David, es un error, no se puede. Bueno, cuando el Cohen Gadol, Ahimelech, vio a David, inmediatamente salió para darle la bienvenida y él dijo, bueno, está David solo, él lo conocía, David era un general. Bueno, ¿dónde está todo su ejército? David era una persona importante, ¿cómo va a llegar solo? Seguramente que David seguramente vino acá porque está de camino para defender una de las ciudades del pueblo de Israel. Sí, entonces, en ese momento, le preguntó el Cohen Gadol a Ahimelech, le dijo, a ver, general, usted es el general y es el yerno del rey Saúl. ¿Cómo puede ser que usted vino sin ningún ayudante? Le dijo, mira, en ese momento David tenía que contestarle algo. ¿Qué le va a contestar? Se le ocurrió una idea. Mira, vine en una misión secreta, por lo tanto, yo dejé a mi gente en otra parte, nadie tiene que saber. Me envió Saúl a una misión secreta. David tenía una razón válida para ocultarle la verdad. Entonces, resulta que cuando entran ahí era Shabbat, entran al Mishkan adentro y se encuentran con una sorpresa muy desagradable. ¿Quién estaba ahí? Doeg. Doeg estaba ahí. ¿Qué hacía ahí? Bueno, hacía ahí, la gente pensaba que era un jajam, la gente estaba estudiando, entra y Doeg lo ve. Entonces, por lo tanto, David tuvo que decir, no, que Saúl lo había enviado al Mishkan, le tuvo que decir algo. Pero, entonces en ese momento, le dijo, estaba hambriento, le pregunta al Cohen Gadol, ¿tienes por lo menos, necesito 5 panes, por favor, dame de ese pan que estás haciendo, dame 5 panes. Y si no tienes 5, dame 3 o dame lo que sea, por favor. Entonces ahí el Cohen entendió, dice, seguramente me está pidiendo 5 porque ahora se lo va a llevar a su gente que lo está esperando ahí. Y le dijo, no más que no lo pueden comer si no están puros, porque este solamente es un pan del Bet HaMikdash, solamente lo puedes comer los Kohanim. Pero como tú ahorita estás muy necesitado y la situación en que está también lo puedes comer, pero tienen que estar puros. Dijo, no te preocupes, toda mi gente está pura, no hay ningún problema. Y David le pidió también a Jiménez que si podía consultar con el Urim Betumim, por favor consulta, a ver, ¿qué tendría que hacer? Entonces la respuesta fue, le dijo, por favor pregúntale si yo voy a tener éxito. No le podía decir muchos detalles porque se iba a dar cuenta. Y salió en el Urim Betumim, contesta exactamente la pregunta, sí vas a tener éxito. Entonces le dijo otra cosa, le dijo, mira, yo sé que los Kohanim acá no manejan armas, porque un Kohen no puede matar a una persona, pero ¿tendrás un arma para prestarme? No tenía nada, ni comida ni armas. Le dijo, mira, acá no tenemos armas, pero, le dijo, si quieres, tenemos guardada acá la espada de Goliat. La espada de Goliat que la guardamos acá en esta ciudad. Está envuelta atrás de las vestimentas de los Kohanim. Si quieres, llévatela, no hay ningún problema. Si la necesitas, te la puedes llevar. Dijo, sí, por favor, la necesito. Entonces, dijo, ayer me ha ayudado milagrosamente por medio de esta espada, lo que pasó, ahora me va a seguir ayudando. Bueno, David inmediatamente dejó la ciudad de Nob, porque sabía que al estar Doeg ahí, iba a ir a hablar con quién, si era el que hablaba todo la sonora de él. Inmediatamente iba con Saúl. Además, había escuchado del Urim Betumim que iba a tener éxito. Sin embargo, David sabía que Doeg Adomí lo iba a delatar. Estaba en peligro ahí, tuvo que escaparse. Y Doeg, que lo había visto, encima estaba enojado porque él había cambiado la halajá. Él había dicho que pueden hacer el pan en Shabbat y vino David y dijo, no, todavía él me va a contradecir a mí. En ese momento Doeg, peor aún, Doeg había escuchado cómo le pidió pan a Abimelech y le pidió todavía la espada de Goliat. En ese momento
ahí lo primero que hizo Doeg, se fue a avisarle y a contarle todo lo que había pasado, a quien vio todo con la Yonará, que le hizo, mira, le pidió la espada seguramente porque se quiere rebelar contra ti, y la espada de Goliat, como ya tuvo éxito con la espada de Goliat, ahora con esa espada te quiere matar, te quiere cortar la cabeza, a ti, Saúl. Y encima pidió comida y todavía más. Todos los Kohanim de la ciudad de Nob están confabulados con él. Mira, le dieron comida, le dieron la espada. Ellos saben que se quiere rebelar contra ti. No sabían nada. Ellos, y el Cohen nada, no sabía, si nunca le dijeron. Y fue con un lashon tremendo. Y desgraciadamente los resultados luego fueron muy, muy trágicos. David se escapa de ahí y ya no tenía dónde irse. A ver, ¿a dónde voy a ir? No hay un solo lugar. El único lugar que yo me puedo ir es fuera de Eretz Israel. Fuera de Israel, porque en Israel todo está dominado por el rey. Todos me van a encontrar y me van a delatar. El único lugar que yo me puedo ir es afuera de Israel. ¿A dónde? Con los Pelistim, que eran enemigos acérrimos del pueblo judío. Y encima él había matado a Goliat, que él venía en representación de los Pelistim. Pero ni modo, me tengo que ir ahí, me voy a hacer como que ya me quiero unir con ellos. Y entonces se va y entra y llega directamente al palacio del rey. Fue al palacio del rey, eso es lo que vamos a contar la semana que viene. Ahish, se llamaba el rey Ahish. Sí, y llega ahí y dice, no tengo otra, me tengo que hacer, pero resulta que, y seguramente no me van a conocer, no todos me conocen, pero inmediatamente cuando lo vieron, este es David, este es el que mató a Goliat, a nuestro hermano Goliat. Y Goliat había dicho que si pierde Goliat, entonces ellos serían esclavos de los judíos, y si no al revés. Pero al final se escaparon, nunca cumplieron. Y ahora, de repente, ¿a quién ven? A David. ¿Qué hace acá David? Inmediatamente van y le informan al rey, y el rey era hermano de Goliat. ¿Sí? El rey era hermano de Goliat. Y le informan que llegó David, que llegó David exactamente al palacio. La semana que viene, Ahish, la semana que viene continuamos.